ancha, lo metiste donde sabías que iba a aumentar el crecimiento potencial, la mejora de competitividad, ¿no? Hoy, sin ese proceso de integración, no tendríais las autovías y las infraestructuras que hay, ¿no? Es imposible, porque no solo por la cofinanciación de los fondos FEDER, que se ven en todos los carteles, sino porque tú diriges el dinero ahí, ¿no? Y estaba muy bien diseñado, ¿no? Diseñado por un presidente español que fue, oye, ¿no? En la negociación de la caída del muro de Berlín, ¿no? Que ahora estamos en que el mundo ha cambiado y que todo es muy rápido, ¿no? El muro de Berlín cayó porque lo dio una televisión, ¿no? De hecho, fue un español el que lo dio, ¿no? Estaba visitando el muro en la Alemania del Este, ¿no? En la parte berlinesa del Este, con un cámara de televisión española con un familiar, ¿no? Y de repente vio una puerta por la que la gente estaba cruzando, ¿no? Sacó la cámara, ¿no? Cogió a un funcionario de la puerta y dice, no, es que nos han llamado del ministerio y nos han dicho que abramos, ¿no? Fue la primera noticia, entonces estalló. La primera declaración del canciller alemán Helmut Kohl, ¿no? Fue un mes después. O sea, ni los servicios de inteligencia, ¿no? Ni las consultoras de estrategia, ¿no? Oye, se abrió, ¿no? Era una dinámica que iba a pasar, ¿no? Por lo tanto, ¿no? La negociación fue muy complicada con Mitterrand. Mitterrand era muy hábil, ¿no? Consiguió un avance europeo sin precedentes y España impuso el tema de los fondos de cohesión y los fondos territoriales, o sea y fue una habilidad también muy fuerte de Felipe González por su buena relación con Kohl y, ¿no? Una posición de gestión política muy hábil para España, pero también para Portugal, para Irlanda, ahora para Polonia, para toda la Europa del Este. O sea, eso ya ha sentado precedente institucional, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un gran proyecto, ¿no? Estando hoy mirando al futuro, la primera decisión que hay que tomar es si nos salimos, que es la decisión de Le Pen. Entonces, parece que mayoritariamente la gente dice que no, ¿no? Yo creo que en España nadie está pensando en eso, ¿no? Aunque muchas veces te cabrees y le eches la culpa a Europa, cuando llega el momento y hay que decir, bueno, ¿nos salimos? No nos salimos, ¿no? Los franceses han dicho que no se quieren salir, los griegos, ¿no? Que estuvieron más dudosos, ¿no? Han dicho que no se quieren salir. De hecho, Alexis Tsipras, casi se me saltan las lágrimas, ¿no? El líder de Syriza ha dicho ayer en un tuit, ¿no? que Macron es la oportunidad de ilusión para Europa, ¿no? Claro, es que, ¿no? Viendo a los de Podemos aquí, pues a uno se emociona, ¿no? O a Mélenchon en Francia, me da igual, ¿no? Pero, claro, este es un señor. ¿Qué le ha pasado a Alexis Tsipras? Que ha llegado al gobierno y a la realidad. Es que, claro, es que vivir del populismo en la oposición y de la ilusión es fantástica. Me pasa con la gente joven, yo los formo en la universidad y, claro, es todo. El mundo es maravilloso. Yo fui joven no hace mucho. El mundo es maravilloso hasta que tienes que tomar decisiones y las decisiones, ¿no? Como me dijo un líder de la Revolución Cubana en La Habana, me dijo, es complejo, es complejo. El mundo es complejo, ¿sabes? Sí, pero si no decides es peor. Pero no hay nada peor que le toque a una persona que tiene que tomar decisiones que el tiempo le pase por encima, porque entonces ya cualquier decisión es mala, ¿no? Entonces llega un momento que hay que decidir, ¿no? Y claro, esto es una cosa que se tiene que resolver también, no solo en Europa. Está pasando en Estados Unidos, está pasando en América Latina, empieza a pasar en África. Hay 600 millones de africanos que ya tienen un móvil, que se conectan por internet y que ven las noticias, que hay una cosa que yo creo que la gente no se ha enterado, que se llama Google Translator, ¿no? Y que lo usan, ¿no? Entonces leen las noticias del país y de lo que pasa en España, ven los vídeos del YouTube, ¿no? Y por eso vienen. Que dicen, no, es que vienen muchos refugiados, hombre, es que allí se vive peor, ¿sabes? Entonces, esto va a ir a más, porque el proceso tecnológico ha cambiado algo estructuralmente, que es un mundo, ¿no? Como el de mi abuelo, ¿no? Que, vamos, salió de Palencia para ir a hacer la mili en Jerez, ¿no? Le llevaron en tren, ¿no? Pero volvió a Palencia. O sea, el mundo de mi abuelo era pues lo que llegabas a caballo o en carro, ¿no? O sea, se veían una vez al año en la familia, el día de las fiestas. Por eso tenemos esa cultura, ¿no? Tan importante de las fiestas de los pueblos, porque era una fiesta familiar, ¿no? Entonces quedaban todos los de los pueblos de al lado, venían, ¿no? 6 horas de ida, 6 horas de vuelta, ¿no? Luego mi abuelo tuvo el caballo está bien, pero oye, se cansa y tal, tuvo un avance que era la bicicleta, ¿no? Luego ya subió en coche, que él no condució nunca, pero, ¿no? Condujo, pero le llevaron, ¿no? Y mi abuelo llegó a montar en avión, le daba pánico, ¿no? Le decía a mi abuela, que estaba un poco pasada de peso, no te asomes a ver si se va a volcar el avión, ¿no? Bueno, yo seguramente, y seguro mis hijos, vamos a subir en cohetes, vamos a ver el espacio y vamos a volar fuera de la estratosfera, ¿no?
¿no? Eso es un pequeño cambio tecnológico, ¿no? La información que tú recibías era la que te traían los de los pueblos de al lado, ¿no? Ahora cualquiera, bueno, luego llegó la radio, que fue la leche, ¿no? La televisión fue la mega leche, ahora ya, ¿no? Estamos en Internet, entonces todos escriben, todos leen, ¿no? No sabes lo que es verdad, no sabes lo que es mentira, ¿no? Todo se mezcla, ¿no? Bueno, se ha hecho, como dice el cubano, más complejo, ¿no? Complejo, ¿no? Peor, yo creo que no. Yo creo que estamos en una transformación tecnológica que va a mejorar la vida de la humanidad y que nos va a hacer mejor, ¿no? Que el hombre va a tener que dedicar menos horas a hacer cosas muy de esfuerzo físico ¿no? Y nos vamos a tener que dedicar a otras cosas, y vamos a dedicarnos a otras cosas, y esto de que se va a acabar el empleo y tal, yo no creo que está totalmente sobrevalorado. No digo que no vaya a haber, nadie sabe lo que va a pasar, ¿no? Yo dejo también la incertidumbre, yo no sé lo que va a pasar, pero evidentemente el otro día leía un artículo de un hombre muy convencido y muy académico que decía que el empleo se iba a acabar y que había que crear una renta básica universal, ¿no? Con un matiz. El artículo fue escrito en 1790. O sea, tenía un pequeño error ¿no? ¿Van a acertar los que dicen ahora que va a volver a pasar? Pueden acertar, pero bueno, como el riesgo es muy grande, es mejor tomar medidas, ¿no? Aunque la probabilidad, que yo creo que es pequeña, evidentemente. Entonces, ya me pongo en clave de mirar al futuro y explicar un poco por qué Europa no está funcionando, ¿no? Primero, le ha tocado la peor crisis económica en 80 años y le ha pillado al desarrollo institucional que has descrito sin acabar el proceso, ¿no? En el mismo proceso de construcción europea que estaba por terminar, ¿no? Le ha pillado una crisis muy grave donde hay que tomar decisiones muy duras, en momentos muy drásticos, con extrema incertidumbre, ¿no? Y sin saber lo que va a pasar dentro de 3 años, sin saber lo que va a pasar mañana. Yo estuve con un consejero de la Reserva Federal comiendo en Madrid, le di la enhorabuena porque yo creo que los bancos centrales han evitado otra gran depresión y han evitado que Le Pen hubiera ganado ayer y han evitado muchas cosas, ¿no? Yo creo que se actuó bien cometiendo errores, ¿no? Entonces yo le pregunté, yo le di la enhorabuena, pero le dije, oye, hay una cosa que no entiendo de la Reserva Federal, ¿no? ¿Por qué un sábado decidís dejar quebrar Lehman Brothers, ¿no? ¿Y por qué 3 días después decidí rescatar a Citibank y a Bank of America, ¿no? En 72 horas, ¿no? Me sorprendió porque fue muy honesto. Yo, ¿no? Normalmente hago preguntas y no me contestan, pero este me contestó, ¿no? Y luego me enteré que a la semana dejaba la Reserva Federal y se volvía a su plaza de catedrático en la Universidad de Chicago, ¿no? Y me dijo, José Carlos, había tal nivel de tensión y estábamos sometidos a tal nivel de presión que no éramos conscientes de lo que hacíamos. ¿Vale? Entonces, claro, la crítica es ¿cómo puedes dejar a alguien allí? ¿No? Claro, lo que yo hago de crítica es ¿qué habrías hecho tú? O sea, te siento a ti en la Reserva Federal y ¿tú qué haces? No, es que yo no soy banquero central, ya, pero es que entonces no podemos ir a esto de empoderar al ciudadano, ¿no? Porque claro, si el ciudadano cuando le pones a tomar decisiones no toma decisiones y luego queremos que todas las decisiones sean compartidas, aquí hay un equilibrio que es el mismo de Montesquieu entre la separación de poderes, ¿no? Hay un sistema judicial que hay que respetarlo y, ¿no? Como él dice, hemos reforzado mucho, pero hay que cuidarlo, ¿no? Porque si eso se rompe, ¿no? Podemos ver cosas muy feas, ¿no? 2, hay un legislativo que legisla y un ejecutivo que decide, ¿no? Entonces, hay que respetar al ejecutivo. Igual que el Ejecutivo está sometido a la ley y tiene que respetar al Legislativo, ¿no? El Legislativo y los ciudadanos tenemos que respetar a los que toman decisiones, porque si no, ¿no? La situación es que yo esa semana tampoco sabría lo que habría hecho. El otro día me preguntaba una compañera que ha venido conmigo si yo pasé miedo esa semana. Miedo, yo estaba acojonado, ¿no? Y luego tenía que salir en la tele y decir, bueno, vamos a ver, ¿no? Pero claro, macho, es que uno... O sea, en una semana quebró uno de los principales bancos de inversión, la principal caja de ahorros, la principal aseguradora y 2 bancos con 4 billones de dólares de depósitos estaban al borde de la quiebra. Entonces, claro, yo lo que veía era las uvas de la ira de Steinbeck, ¿no? Digo, oye, puede volver, ¿no? Se evitó, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado desde entonces aquí? Pues que Estados Unidos tiene una tasa de paro del 5%, ¿no? Y Europa tiene una tasa de paro del 10%. Y que la tasa de paro juvenil en Europa es más del doble del 10%, está en el 25%. Por lo tanto, ¿no? Hay toda una generación
que puede ser más, puede ser otra, ¿no?, que ha dedicado una parte importante de su vida a formarse, que está saliendo al mercado de trabajo y que está entrando en unas condiciones extremadamente deplorables. Hay otra generación que ha dedicado la mayor parte de su vida a trabajar, ¿no?, y que ahora, por el cambio tecnológico y por el paro tecnológico, se ven fuera del mercado de trabajo, ¿no? Y esos son dos placas tectónicas que la política tiene que gestionar, ¿eh? Y esa es la esencia de la democracia y de la política, resolver ese tipo de conflictos. Y yo creo que se pueden resolver, ¿no? ¿Cómo lo hacemos desde el punto de vista, o qué podemos aportar los economistas en ese debate? Poco, porque luego lo difícil es hacerlo, ¿no? O sea, hablar aquí y contarlo aquí es muy fácil, ¿no? Lo difícil es bajarte ahí, ¿no?, convencer. Bueno, ahora estamos viendo el proceso de primarias del Partido Socialista. ¿Alguien ha escuchado hablar de Europa, del empleo, ¿no?, del desempleo juvenil, ¿no? Digo, en el último mes, vamos, ¿no? O sea, no, el debate está en otro lado, ¿no? Y pasa igual en el debate de Podemos, pasa igual en los debates del Partido Popular. O sea, no es solo un tema del Partido Socialista, ¿no? Por lo tanto, o sea, esto, como decía el cubano, es complejo, muy complejo, ¿no? O sea, es más fácil hacer esto que voy a hacer yo, pero bueno, nosotros es nuestra obligación, yo lo tengo que hacer, y luego tiene que haber políticos que se encarguen de eso, ¿no? Buenos políticos que lleven a cabo las ideas, ¿no?, y que las pongan en marcha, liderazgo para convencer a la gente, sacar adelante los proyectos, ¿no?, funcionarios que ayuden en todo ese proceso para luego ejecutar las ideas, ¿no? O sea que es todo complejo, ¿no? Hay dos aspectos que la Unión Europea tiene que mejorar, ¿no? Una, yo no estoy, voy a discrepar un poco, ¿no? No estoy de acuerdo en que no haya que criticar a Europa. Yo creo que hay que criticar a Europa, ¿no? El error de la crisis en Europa ha sido cometido por personas concretas, ¿no?, y por gobiernos concretos y por ideas concretas, ¿no? Voy a hablar del caso español, ¿no?, solo, pero se puede replicar, ¿no? En 2008 el Estado de Florida y España entran a la vez en la crisis, ¿eh? Los dos tienen la misma patología. Una burbuja inmobiliaria brutal, ¿eh?, un boom de construcción en Florida también brutal y una quiebra bancaria sistémica. Esa es la patología, ¿eh? Vale, sé que algunos están con el tramabús, han inventado otro relato, pero eso no es el relato, ¿no? No fue culpa del gobierno. Esas dos crisis en Florida y en Estados Unidos fueron privadas. Decisiones estrictamente de familias, de empresas y de bancos. Estrictamente. Aquí, ¿no?, hay gente aquí del mundo jurídico. ¿Cómo frenas eso? No, las dos únicas posibilidades para evitar la burbuja en España era haber subido los tipos de interés, complejo, ¿no?, ya no los teníamos, ¿no?, y dos, haber puesto limitaciones cuantitativas al crédito. Los tratados lo prohíben. Es una potestad que no puede poner un Estado, ¿no? Entonces, las dos herramientas de política económica que los economistas recomendamos en una facultad para pinchar una burbuja no estaban en manos del gobierno español. No quiero culpar al gobierno, quiero hacer el análisis, ¿no?, qué ha pasado entre Florida y los Estados Unidos, ¿no? La tasa de paro en Florida subió hasta cerca del 15%, la nuestra se fue hasta el 23%, por lo tanto, es verdad que nuestro boom de construcción fue mayor, ¿no?, es verdad, pero algo no funciona bien en nuestro mercado de trabajo, ¿no?, que en todas las crisis sube por encima del 20%, ¿no? No sé, esto solo pasa en España. Yo sé que no se quiere hablar tampoco, es un debate, nosotros lo hemos abierto, pero evidentemente que hay que hablar de ello, ¿no? Hay algo que nosotros no hacemos bien, ¿no? Y no es solo culpa de la regulación, o sea, tienen más aspectos, ¿eh? Es complejo, como dice el cubano, ¿no? Pero evidentemente que es español, ¿no?, y es Made in Spain, ¿no? Pero bueno, del 15%, Florida ya está otra vez en el 5%, está recibiendo inmigrantes, vamos, es que les da igual Trump, ¿no?, porque al final, claro, cuando vas allí tienes que ir allí a hablar con la gente. Yo hablé con los taxistas, me fui por la calle, me fui a Miami Beach, estuve allí hablando con los camareros, me paré con gente por la playa, para ver qué piensa la gente, ¿no? Y todos están en contra de Trump, pero hay que vivirlo. Entonces, claro, ¿no?, me decía el taxista, cago yo, pues me va a echar, pero yo tengo que salir al taxi, ¿no? Y esta es la vida, ¿eh?
¿no? Como decía uno en una película, la vida es el taxi, ¿sabes? Que, ¿no? Que tú te empiezas a teorizar y ellos tienen que salir, ¿no? Entonces, ellos ya están recibiendo inmigración, ¿no? La dinámica es brutal. O sea, la ciudad de Miami, ¿no? Es una de las ciudades más dinámicas del mundo en este momento. Turísticamente es un hub de negocios para toda América Latina, ¿no? Bueno, un desarrollo urbanístico tremendo. Hay más de 20 rascacielos en construcción. No sé si habrá burbuja, porque empiezan a estar los precios, pero vamos, ya se ve que, ¿no? Que allí no hay crisis, ¿no? La percepción que traes, ¿no? Hay otro tipo de crisis intrínsecas que también hay problemas, pero no la crisis de deuda que estamos hablando. En España seguimos, ¿no? ¿Por qué? Allí se hizo un saneamiento bancario inmediato, o sea, ¿no? Sin necesidad de toma de decisiones, salvo el programa grande para el Bank of America. Allí había una institución que se llama el Fondo de Garantía de Depósitos, que actúa desde 1937, que ha rescatado 800 bancos en los Estados Unidos de América y muchos son de Florida, ¿no? Entonces, trasvase de fondos desde arriba para donde estaba la burbuja, ¿no? Primer trasvase. Segundo, la tasa de paro en Florida fue casi el triple de la que fue en Massachusetts, ¿no? Entonces, desde Massachusetts, sin ninguna decisión de ningún parlamento, se trasvasaban fondos de la Seguridad Social para pagar el seguro de paro en Florida. Eso en España no pasó, ¿no? Nosotros tuvimos que hacer, ¿no? Estando ya en un proceso de integración monetaria, con las manos atadas, sin capacidad de maniobra, aunque no la hubiéramos tenido tampoco, pero bueno, ¿no? Sin capacidad de maniobra del Banco Central ni de los tipos de interés, ¿no? Nosotros tuvimos que afrontar la crisis solo, ¿no? Por lo tanto, las instituciones del proceso y de la Unión Europea no estaban preparadas para una crisis de ese tipo. Es verdad que la burbuja, oye, a nosotros el ladrillo se nos da bien, ¿no? Solo hay que ir a la ciudad de Toledo, o sea, no es de ahora, ¿no? O sea, nosotros esto del ladrillo se nos da bien, ¿sabes? ¿No? Si hubiéramos hecho la mitad de los monumentos que tiene Toledo, ¿no? Que seguiría siendo una ciudad espectacular, ¿no? Con la mitad. O sea, hay veces que me pierdo por calles que no he estado nunca, ¿no? Y me tiro 10 horas allí viendo la calle, ¿sabes? Es que, o sea, es una ciudad maravillosa, ¿no? Con la mitad sería igual de maravillosa, ¿no? Y lo hubiéramos metido en I+D, ¿no? Toledo y Castilla-La Mancha serían la región del mundo con más renta por habitante. Pero a nosotros el ladrillo nos va, ¿no? Nos pone, ¿no? Oye, tenemos un gobierno que acaba de sacar medidas otra vez para montar otra burbuja y nos pone, y la acabamos de pasar, ¿eh? Vengo de Canarias, donde van a sacar una ley del suelo que es igual que la que sacó Aznar en el 97, ¿sabes? ¿No? Y dicen que va a crear empleo. Digo, pero es que esto ya lo hemos visto, ¿no? O sea, otra vez, ¿no? O sea, volvemos, ¿no? Y claro, uno siempre se tropeza con la misma piedra, pero hay que intentar no enamorarse de ella, ¿sabes? O sea, hay cosas que tenemos que aprender, ¿no? Porque es que si no, ¿no? Pero bueno, ¿no? O sea, la culpa de la crisis fue española, castellano-manchega, toledana, o sea, aquí, ¿no? Asumiendo nuestra responsabilidad, que es algo que tampoco se hace en Bruselas. Siempre la culpa fue de la Merkel. La culpa de la burbuja en España no fue de Merkel, fue nuestra. Vale, dicho esto, y tenemos que asumir nuestra responsabilidad en clave castellano-manchega, española y europea, ¿no? Pero, ¿no? Si el Banco Central Europeo hubiera actuado como actuó la Reserva Federal y como está haciendo ahora, no habría habido lo que ha pasado, ¿no? Ni la tasa de paro en España estaría todavía en el 18%, estaría mucho más abajo, ¿no? Eso es un hecho, ¿sabes? Yo sé que a los de Frankfurt, cuando se los digo, no les gusta, pero eso es un hecho. Y los economistas tenemos evidencia empírica, de hecho podemos contrastar con la Reserva Federal, ¿no? El argumento que se dio para evitar esa intervención en el año 2009 y 2010 es que iba en contra de los tratados. Entonces, la pregunta que hace un economista, y aquí hay un jurista, ¿por qué se está haciendo ahora? ¿Estamos actuando en contra de los tratados? Eso es muy feo, ¿no? Porque rompe el principio del respeto a la ley, ¿no? Que es uno de los principios que ha marcado como jerarquía, ¿no? No, lo que no había era voluntad política ni decisión para tomar esa decisión, y eso pasó, Lo ha resuelto, que es algo que tienen que hacerse mirar los políticos europeos, ¿no? Un tecnócrata que ha hecho más por el proyecto europeo que desde Delors, ¿no? Que se llama Mario Draghi. Que espero que le pongáis una estatua aquí en Toledo, porque si no, España y Toledo habrían estado fuera del euro en 2012. De hecho, lo ha reconocido el ministro de Economía en su libro, ¿no? O sea, España en julio del 2012 solo tenía dinero para pagar las pensiones y el dinero de los funcionarios y de todos los que estáis en esta sala para un mes. ¿Y cómo pagábamos el día después? No había respuestas.
Y lo salvó una persona, que se llama Mario Draghi, saltándose el protocolo de actuación, porque el Banco Central tiene unos discursos muy estrictos, ¿no? Y seguramente pactada una periodista con una pregunta con un periodista en la sala, le hizo la pregunta concreta y él dijo 13 palabras concretas, ¿no? Es verdad que luego hubo un apoyo político, especialmente de Merkel, ¿no? Que ha tenido un coste electoral importante porque se enfrentó a toda su opinión pública, cambiaron los estatutos del BCE, o sea, hubo cambios luego jurídicos que apoyaron la decisión, pero eso pasó. Si eso se hubiera hecho desde el principio de la crisis griega en diciembre del 2009, cuando empieza la dinámica, cuando la prima de riesgo en España estaba a 25 puntos básicos, hoy no estaríamos aquí, como estamos. Dos, ha habido errores gravísimos en política fiscal, gravísimos. En caso de haber sido un médico, delitos penales. Por suerte a los economistas y a los que toman estas decisiones no tienen esos protocolos, pero gravísimos. Cuando el Fondo Monetario sacó su informe del World Economic Outlook del otoño de 2009, o de la primavera del 9, perdón, de la primavera del 9, por estas fechas, hubo un capítulo específico sobre cómo hacer la estrategia de salida de la política fiscal. Yo estuve con ellos en el Banco de España que presentaron el informe, ¿no? El informe era muy estricto, recomendaba a los gobiernos no precipitar ni sobrereaccionar en el proceso de salida porque el enfermo estaba muy débil y podría volver a recaer. No recomendaba hacer un ajuste mayor de un punto estructural en el déficit fiscal de cada país por año. Y dilatar el ajuste, que es lo que hizo Obama y el gobierno americano en Estados Unidos, hacer un ajuste gradual y una política monetaria ultra expansiva, ¿no? Fue la combinación de políticas que se hizo, ¿no? A España, de nuevo otra vez, que no quiero, o sea, ¿no? El rescate fue culpa español, o sea, a Zapatero le intentaron rescatar 3 veces y no le rescataron ninguna, ¿no? Y a Rajoy la primera duró 2 semanas, ¿sabes? O sea, fue un rescate 100% español. El epicentro fue Bankia y España. Los otros eran por contagio, ¿no? Venía el contagio y estábamos en el área monetaria y nos llegaba. Nosotros provocamos el rescate de 2012, vale, ¿no? Pero en el rescate de 2012, que dicen que fue solo bancario, había un parrafito, y está aquí, ¿no? El ex jefe de la REPER, o sea, que se acordará perfectamente, había un parrafito donde hablaba de la estrategia fiscal. Un parrafito. Aquello se concretó en un presupuesto adicional elaborado en un mes, con un recorte de 4 puntos de déficit estructural. 4 veces más medicación de la que exigían los técnicos del Fondo Monetario Internacional. Y eso lo apoyó, ¿no? Una persona que dice que es economista, yo todavía tengo mis dudas, que se llamaba Olli Rehn, comisario europeo, ¿no? Y con otro que no es economista, que es abogado, pero bueno, ¿no? Con todos los respetos, pero ¿no? Que se llama Schäuble, ¿no? Eso son 2 personas concretas, ¿no? Y, claro, tenían un problema en España, ¿no? Aparte de, ¿no? Porque es verdad que el gobierno español se resistió y tal, pero tenías 2 problemas, ¿no? Uno, que necesitabas el dinero, no pagabas a los funcionarios y a los pensionistas, entonces, claro, es un problema grave, ¿no? Porque, ¿cómo lo explicas? ¿No? O sea, como ¿no? Le dicen a Rajoy, y solo hay dinero para pagar los pensionistas un mes, ¿no? Y Rajoy no piensa en que los pensionistas no van a cobrar, él piensa, ¿y qué digo yo? O sea, claro, hacer un poco de empatía, ¿no? Sales de la Moncloa, pones una rueda de prensa, no vamos a poder pagar las pensiones del próximo mes. Es duro, ¿eh? Es lo que le pasó a Alexis Tsipras, ¿no? Que luego lo vio, ¿no? Se cayó del caballo en una cumbre europea allí a las 7 de la mañana, ¿no? Donde le dijeron, mira, o esto o la salida del euro, ¿no? Y el hombre dijo, bueno, pues esto, ¿no? Y se quedó, ¿vale? Si hubiera hecho... ¿no? Ayer ha habido, bueno, no, lo ha dado el diario.es, yo lo había visto también en prensa europea, ¿no? Yanis Varoufakis apoyó explícitamente la victoria de Macron y dijo, que lo debería haber dicho antes, pero bueno, fue honesto ayer, que Macron fue un gran aliado de Grecia en ese momento. François Hollande y Renzi le tendieron la mano para evitar el desastre que se produjo después. Si hubiera pactado en febrero con Renzi y con Hollande, habría conseguido un ajuste fiscal de 1 punto. Lleva un ajuste fiscal desde entonces de 8 puntos de PIB, que es otro desastre, porque le están haciendo los mismos errores que a nosotros, pero bueno, ese es otro debate, ¿no? Pero en ese escenario, ¿no? Yo creo que se han cometido graves errores de política económica aquí. Entonces, ahora esos errores se tienen que revertir, ¿no? ¿Cómo?
con un plan de inversión que está recomendando la Comisión Europea que se haga. Es verdad que el plan Juncker es mejor que lo que había, es una propuesta del Partido Socialista Europeo en las elecciones, luego se negocia, se mete al Banco Europeo de Inversiones por medio. El plan Juncker es mejor de lo que había. No es un plan de estímulo fiscal, es un plan de financiación, ¿no? Se ha convertido en un préstamo mejor que las condiciones que había, a largo plazo, condicionado a una serie de proyectos, igual que se hizo con los fondos estructurales, que son los que de verdad van a aumentar el progreso en el futuro de las regiones que los apliquen, ¿no? Pero tiene un problema, que computa dentro del protocolo de déficit excesivo. Entonces, la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha no lo puede activar, ¿no? Y dos, porque está al límite de cumplir el déficit, ¿no? Y dos, tiene que tener participación público-privada. Bueno, pues esto, vale, o sea, sé que no es un economista muy influyente, pero lo explicó Keynes en la teoría general, ¿sabes? Lo que se produce en una crisis de este tipo es que los proyectos de rentabilidad y en una crisis de crédito son muy bajos y no hay estímulo a la inversión privada, y por eso tiene que haber inversión pública, ¿sabes? Que esto ya, ¿no? Nosotros hemos hecho algo de literatura por esto, ¿sabes? No quiero decir que los economistas cometemos errores, yo el primero, y en esta crisis hemos cometido errores, pero bueno, algunas aportaciones hemos hecho a la humanidad, ¿no? Una de ellas es esta, ¿no? Que es, en estos momentos no hay, la inversión privada no ve con la rentabilidad que ofrecen los proyectos, con tipos de interés de la deuda pública al 0%, ¿no? Y rentabilidades en los proyectos privados muy bajos, una rentabilidad que compense el riesgo que están asumiendo. Y el riesgo percibido es mayor que el real. Luego la realidad es que los que se meten en los proyectos ganan más dinero de lo que piensan, pero eso disuade, ¿no? Por eso hay un momento donde la inversión pública tiene una visión clave, ¿no? El tema es gastarlo bien, ¿no? Y invertirlo bien. Yo creo que ese es, ¿no? Para eso están los políticos, y luego la intervención para evitar que haya excesos, ¿no? O sea, que el proceso tiene que estar bien diseñado, ¿no? Yo creo que ¿qué está pasando con ese proyecto que pide la Comisión Europea? Que es pequeñísimo. Obama hizo un plan de estímulo fiscal de 800.000 millones de dólares. Es verdad que luego no se lo gastan, no he visto los datos de ejecución, pero vamos, supongo que estarán a la mitad, ¿no? Que es lo que le está pasando a Donald Trump. Cuando vas a Washington siempre te dicen no hagas mucho caso de lo que dice el presidente de los Estados Unidos de América, porque luego las cámaras en Estados Unidos son complejas, como es el Parlamento Europeo también, ¿no? Entonces, yo creo que ese plan, ¿no? En este momento está, primero, poniendo palos en las ruedas y dilatado, ¿no? En el Parlamento Europeo por el Partido Popular Europeo, que no quiere el plan, ¿no? Y es un plan propuesto por la Comisión, defendido por Mario Draghi, ¿no? Defendido por la OCDE, defendido por el Fondo Monetario Internacional, el G20, el Papa Francisco también ha pedido el plan, ¿no? O sea, no solo los economistas estaban, bueno, no es de coña, vamos, que lo ha hecho explícitamente, ha apoyado el plan, ¿no? Entonces, ¿no? Yo creo que me han dicho que Mick Jagger también, de los Rolling Stones, también ha apoyado, no, esto es broma, ¿eh? Pero bueno, ¿no? Por disentir, pero bueno, que hay veces que te equivocas, pero hay bastante consenso en que hay que hacer ese plan, ¿no? Y el PP europeo lo está bloqueando en el Parlamento y sobre todo en el Consejo, ¿no? Entonces, dos, hay un problema más estructural económico a largo plazo, ¿no? Que es, y lo ha definido él, estamos en un mundo de cambio tecnológico, ¿no? Las revoluciones tecnológicas son exponenciales, ¿no? Ahora estamos viendo cosas y tecnologías que aparecieron en los años 70, ¿no? Y están empezando a ser útiles y masivas en su uso hoy, ¿no? Hoy se está haciendo, o sea, el desarrollo tecnológico de los próximos 10 años no lo estamos viendo, pero es más intenso del que ha sido en los últimos 20 años, ¿no? ¿Por dónde viene la revolución? Bueno, por todo el mundo de la inteligencia artificial, ¿no? No en la visión que se le está dando, que es un poco ¿no? de Odisea 2010 en el espacio, ¿no? O sea, que está muy bien, o sea, se magnifica todo y tal, pero, por ejemplo, el otro día estuvimos en Sevilla en un centro tecnológico, ¿no? Vinculado a Airbus y al tema aeroespacial, ¿no? Líder europeo en aportación tecnológica en el complejo Airbus, que es un complejo europeo, o sea que los españoles sí sabemos hacer tecnología. O sea, este centro compite con otros centros en Toulouse, en Alemania, ¿no? Y estos son, ¿no? Líderes en esto de realidad aumentada que os voy a contar, líderes en tecnología de drones, ¿no? O sea, liderazgo en temas tecnológicos.